Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de este primer ciclo de conferencias sobre arquitectura latinoamericana contemporánea, organizada por el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Saludo a nuestro decano de la Facultad de Arquitectura, el profesor Manuel Amaya, a la directora del Departamento de Arquitectura, la profesora Pilar Barba, a nuestros colegas, profesores, los alumnos y profesionales asistentes a este ciclo. Durante los 3 días anteriores, hemos podido dialogar y conocer la obra de importantes arquitectos latinoamericanos, como han sido el arquitecto argentino-peruano Oscar González Moix, que nos introdujo en la idea de la nobleza de la arquitectura o la noble arquitectura, como un deber tanto en el ámbito de la arquitectura privada como de la arquitectura pública comunitaria. Luego, la arquitecta chilena Casu Sayers, a través de la poética de lo precario, nos presentó una obra que busca territorializar el paisaje chileno. Y finalmente, el arquitecto colombiano Alejandro Restrepo nos abre la arquitectura al discurso político en su rol social a diferentes escalas. Así, al día de hoy, se construye el relato de las obras de 4 arquitectos y arquitectas contemporáneos con enfoques, posturas, propuestas y visiones diversas de Latinoamérica. Esta tarde, la directora del Departamento de Arquitectura, doctora Pilar Barba Buscalia, nos presentará a nuestra siguiente invitada de hoy, la arquitecta mexicana Lucía Villers. Pablo, tienes que habilitar a Pilar para que pueda hablar. Listo. Ahí, Pilar, pues. Ahí. Sí. Muchas gracias, me tenía silenciada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto tener nuevamente nuestra sala virtual llena. Doy la bienvenida también, además de nuestros invitados, a Lucía Villers. Para nosotros es un honor tenerte en esta sesión, en esta cuarta sesión de nuestros encuentros sobre arquitectura. Creo que eres nuestra invitada más joven, así que desde esa juventud, haciendo recuerdo de esa juventud, te presentaré. Lucía Villers nació en la Ciudad de México, obtuvo su grado de arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2008, y tiene un máster en Historia, Arte y Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2010. Desde su taller, desde su oficina, realiza proyectos e investigación en temas como reconversión de edificios. Le preocupa la destrucción del patrimonio arquitectónico, la historia del movimiento moderno en México y los fenómenos de transformación urbana que afectan a las ciudades. Villers ha sido becada por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes de México y es profesora adjunta de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en Ciudad de México. Su trabajo se ha publicado en diversas revistas internacionales como Casabella, Domus, Arquiquine. Actualmente Lucía concilia la arquitectura, su trabajo en arquitectura, con el estudio de la filosofía en la Facultad de Filosofía, Letras de la UNAM. Conocí las casas tríadas y creo que esas casas sintetizan en sus pocos metros cuadrados una cosa sutil que está en tu obra y que nos interesa profundamente conocer. Así que, sin más, quiero darle la palabra a Lucía para que conversemos esta tarde de arquitectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por la presentación, a Claudia también por la invitación. Celebro muchísimo que hagan este ciclo, porque justo me parece que como región tenemos tantas afinidades, pero que como bien comentaba ahora Claudia, creo que cada uno localmente ha ido desarrollando temáticas porque es lo que pide el contexto, ¿no?
Y bajo esa lógica, me parece que les traigo ahora otro tema que sin duda está en toda Latinoamérica, pero de una manera muy exacerbada en México y en la Ciudad de México, que es donde me toca trabajar. Y voy compartiendo la presentación. Quedaste Lucía, sin audio, sí, Lucía, está sin audio. Lucía. Y la presentación tienes que activar la tuya porque estamos viendo Tu computador. sí, el administrador de archivos. Pablo, ¿puedes activarle tú el micrófono? Listo. Ahí estás con micrófono, Lucía. Y se está viendo, no, ¿verdad? No. A Tiene- ver, otra vez, perdón. Uy, no sé. Tienes que, en compartir pantalla, tienes que seleccionar la pantalla de tu presentación. Es que sabes que no se me abre mi escritorio. ¿Por qué? Ahí sí que no sé. Qué raro, si lo probamos y funcionó bien. Sí. Uy, ya lo siento. No te preocupes, con calma. Suelen pasar Pero estas cosas. sabes que no sé cómo salir de aquí. O sea, no sé cómo la tecnología y yo no somos muy compatibles. Y entonces les estaba diciendo, el título de esta charla es Discontinuidad versus Continuidad en el caso de Ciudad de México. Y esto es porque en realidad lo que he desarrollado en esta, digamos, mi corta experiencia profesional es analizar la arquitectura desde un sentido de durabilidad. Y con esto me refiero a que he encontrado que en Ciudad de México se ve claramente que hay, digamos, dos grupos de arquitectura. Uno que está en constante transformación, que no logra consolidar una imagen en la ciudad y que finalmente, como consecuencia, justo hay una discontinuidad. Por el otro lado, justo hay una fuerza opuesta, por decirlo así, que es el de la conservación y que termina siendo esa arquitectura patrimonio o arquitectura monumento, y que tiene la finalidad de crear continuidad y sobre todo, digamos, hilar una narrativa histórica sobre la ciudad. Y profundizo en estas dos temáticas tan importantes. La parte de la discontinuidad tiene que ver mucho con lo que Marina Weissman dice en el libro El interior de la historia, que publica en 1993, en el que ella ya se da cuenta de que la ciudad latinoamericana tiene unas condiciones muy especiales por las que la arquitectura eh, no permanece, no perdura, ¿no? Y entonces habla justamente de unas condiciones de precariedad económica, de inestabilidad política y en general de una carencia de desarrollo interno que no permite que se consoliden unas imágenes para la memoria social, ¿no? Y entonces estamos todo el rato destruyendo y transformando la ciudad y eso genera esa discontinuidad no solo temporal, sino espacial de las ciudades. Y si a esto le sumamos, y por eso puse esta imagen, la condición natural que tenemos en México, que es el de los sismos, y que también en Chile lo conocen, y que seguramente muchos de los países que nos unen, al final parece que estamos como en un estado de emergencia todo el tiempo, ¿no? En el que
por lo menos aquí en esta ciudad, ya no sabes si el hueco que deja una demolición es justo porque era un edificio dañado del terremoto del 2017 o es algo que nosotros mismos lo hacemos, ¿no? O sea, es decir, para dar paso a una nueva arquitectura porque esa tipología dejó de funcionar y se necesitan nuevos usos. Y digamos que este es como el estado en el que veo esa arquitectura que se cambia todo el tiempo, ¿no? Y por el otro lado, digamos, la fuerza opuesta, este es un dibujo de Francis Salis, un artista belga que trabaja en el centro histórico y que es justamente un dibujo bastante ordenado de lo que es esa arquitectura y porque justamente digamos, esa idea de continuidad en la arquitectura es pensar que es uniforme, ¿no? O sea, esta idea de catalogar el monumento es de alguna manera hacerla asequible para nosotros y entenderla a través de grandes periodos de tiempo. Y esto lo retomo de Foucault, de un libro que escribe en el 69, que es La arqueología del saber, que precisamente explica muy bien por qué es que necesitamos conservar las cosas, ¿no? Y explicarlas en un presente, digamos, conglomerando acontecimientos y que eso termina siendo, de alguna manera, lo que en la legislación mexicana, por lo menos, tenemos estos grandes grupos históricos que conglomeran tanto acontecimientos como arquitectura, ¿no? Y con esto me refiero a que nosotros lo que catalogamos es monumento arqueológico, que tiene que ver con todo lo que sea prehispánico, y entonces lo metemos todo en un cajón. El monumento histórico, que precisamente es lo que está en este dibujo, que es todo el legado hispánico en la ciudad. Y luego un último que queda, digamos, abierto al siglo XX y lo que viene, que es monumento artístico, que ya es, digamos, a consideración porque no tiene realmente no tiene una tipología tan clara en el tiempo, ¿no? Pero realmente casi toda la arquitectura que cae ahí es la del movimiento moderno. Y entonces, bueno, él lo explica a mi parecer de una manera como muy poética, en el que dice, es que necesitamos hacer, digamos, asequible desde el presente todos esos sucesos como una manera de restituir el tiempo perdido, ¿no? Y entonces pensando en estas, digamos, dos polos que actúan sobre la ciudad, es, digamos, la visión sobre la que trabajo y entiendo la arquitectura, ¿no? Un poco para visualizar esto que les estoy contando, me di a la tarea de, esto es un plano de la Ciudad de México, y en negro hay unas zonas que están catalogadas como zonas patrimoniales. No todo es arquitectura monumento, pero la idea es que de alguna manera ahí se encuentra la mayoría de esta arquitectura, de estas tres grandes grupos que acabo de explicar. Y todo lo otro rojo es justo pues una arquitectura que no hace parte de esa, digamos, de ese relato histórico. O sea, no es necesario. Si desaparece hoy, de alguna manera no pasa nada, ¿no? Y exagerando, claro. Y un poco lo que quiero decir con esto, o sea, y digamos, la reflexión final es, bueno, lo que hacemos hoy, ahora, un poco en dónde encaja, ¿no? Porque parece que tenemos que esperar a que el tiempo decida o quien escriba la ley en un futuro diga si lo que estamos haciendo tiene valor o no. Y bueno, bajo esta idea y esta introducción de lo que hago y lo que es mi trabajo, explico algunos proyectos
ya de arquitectura. Estas son unas oficinas que hice en el 2011. Esto fue justo, yo creo que el proyecto que más cercano está a esa idea de la que hablo, de que hay una constante transformación, que nada perdura, que el cambio está sobre lo que permanece. Esta obra se hizo en escasos 3 meses. Ni siquiera había un dibujo, o sea, no había ningún proyecto cuando se empezó. Y de alguna manera todas las decisiones o sea, no estaban realizadas en el tiempo, sino al contrario, tenían solo un momento en el que se tenía que decidir así el proyecto arquitectónico, ejecutivo, la obra. Y como lo íbamos solucionando es que el cliente, el constructor y yo teníamos que estar diario ahí. Toda la comunicación era verbal, o sea, casi no había ningún mail, no había nada escrito, y tal cual esas decisiones pasaban directamente al ejecutor y se realizaba, ¿no? Y se iba resolviendo todo sobre la marcha. El programa de estas oficinas era muy clara porque afortunadamente, y eso yo creo que ayudó bastante, el cliente tenía muy claro lo que quería. Por un lado, había, digamos, lo que se ve que es, digamos, este espacio de oficinas normal. También necesitaba una bodega que no se mezclara con este espacio, porque ellos se dedicaban ellos tenían restaurantes y también tenían que proveer de todos de todo el material y toda la materia prima a los restaurantes. Y por el otro lado, y muy importante, había una colección de arte de la empresa, y de alguna manera sabíamos que tenía que ser expuesta también, ¿no? Porque en las oficinas anteriores, que eran bastante más compartimentadas, todo el mundo tenía una obra de arte en su oficina, sin importar la jerarquía o lo que hicieras, ¿no? En ella. Y entonces, aquí, digamos, lo interesante es cómo llevar una obra sin proyecto y cómo es que, digamos, este es lo que resultó finalmente y cómo resultó de empezar desde aquí, ¿no? También decir que la búsqueda del sitio era algo que yo hice también, o sea, es decir, la contratación empezó con la búsqueda del lugar. Y entonces justo cuando uno entraba a cualquiera de los lugares ¿no? de posible lugar para que se convirtieran en esas oficinas, ya uno tenía que estar checando si cumplía los requisitos para todo lo que había que meter ahí, si la modificación iba a ser muy grande o no, y más o menos qué estrategias se podrían como ir ya pensando, porque justo sabíamos que no iba a haber mucho tiempo para pensar el siguiente paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, digo, la estructura era algo bellísimo. La entrada de luz cenital ya también, es decir, la materia prima se veía que era perfecta, ¿no? Para tener un proyecto interesante. Y por el otro lado empezamos a ver estas cosas como que había un tapanco de madera que se podía recuperar, que cuando subimos a esa parte del tapanco, pues ya no se veía y entonces que seguramente había que quitar en vez de poner. Y luego encontrar algunos elementos reciclables, como esta escalera, que podían servir en otro sitio. Y ese momento fue el del reconocimiento, las primeras fotografías, los primeros dibujos de un levantamiento muy precario, muy inicial. Y lo siguiente ya era, digamos, la siguiente vez que se entró ahí, eso ya estaba en obra, ¿no? O sea, es decir, ya entramos con la
con el camión, con la cuadrilla de gente, a destruir todo lo que sabíamos que no nos interesaba. Incluso la cubierta la quitamos también porque era de asbesto. Y básicamente era dejar el sitio en la estructura original, ¿no? Para a partir de ahí ver qué íbamos a hacer. Hay otro cuerpo que es la bodega y está pegado a un cuerpo que era una estructura de concreto, también se quedó totalmente limpia, como para pensar de ahí qué íbamos a hacer. Lo único que se quedó fue la fachada. Y entonces aquí explico más o menos qué estrategia seguimos. Como ven este cuerpo, ¿se ve el cursor? Perdón. Sí, se ve. Sí, perfecto. Ok, como ven este cuerpo era el de la parte de concreto, en donde era muchísimo más compartimentado y entonces se quedó como una parte de servicios. La idea de la bodega que se necesitaba poner era justo hacer un corredor en todo el perímetro, entonces este muro se levantó muy rápido porque veíamos que era la estrategia a seguir. Y después, para más tarde, se fueron pensando cómo iban a hacer unos muros bastante bajos que iban a organizar el espacio y unas escaleras que terminamos copiando la escalera que encontramos ahí, el mismo detalle, nada más se hicieron más anchas, con, digamos, una estructura, digamos, muy simétrica, porque justo aquí tenía que suceder una cosa en el tapanco y acá otra, ¿no? Es decir, eran diferentes espacios de trabajo. Aquí ya se ven los muros que empezaron a cerrar el sitio y a organizar. Este es, digamos, lo que quedó como bodega por dentro. Como ven, no llegamos el muro hasta el techo porque eso es una cosa como que pensamos que todo lo nuevo, pues como que no tendría por qué estorbar con lo viejo. O sea, siempre hicimos esa diferencia de no pegarlo y que fuese diferente en un sentido estructural, porque al final todo termina siendo blanco. Aquí es cuando empiezan a aparecer esos muros es decir, ya una vez teniendo el espacio limpio, decidimos dónde iban y cómo iban. Y también son unos elementos bastante despegados de la estructura original. Aquí se terminó haciendo, como ven, este muro que separa esa parte de servicios. Y aquí era el tema de rescatar la madera que estaba detrás de todas esas capas constructivas y en el sitio donde no hubiese, pues se restituían. Y una decisión también muy final que tomamos es que todo el piso de abajo también se iba a poner la misma madera, que eso, es decir, no había ningún plan, o sea, todo iba sucediendo a medida de que íbamos viendo el espacio lo que necesitara. Y aquí se decidió poner una cubierta igualmente blanca que no participara mucho y no cambiara mucho lo existente. Y aquí decidimos, ya que se iba a recubrir el piso de madera, pues colocar las instalaciones por debajo. Y aquí básicamente ya estábamos casi terminando el todo cuando se empiezan ya a mudar, ¿no? Es decir, siempre había un traslape de situaciones y de acontecimientos que teníamos que ir dando respuesta momentáneamente, ¿no? Aquí ya es digamos, el momento en el que están casi mudados, pero sin mobiliario, y que de alguna manera es justo como se va improvisando el habitar de quien trabajaba ahí al sitio, ¿no? O sea, de una manera muy natural y se iban comprando las cosas según se necesitaba, ¿no? Esto es como termina siendo el proyecto, que esto, obviamente, estos dibujos son
incluso 2 años después de que se terminó la obra. Entonces, esto es la calle. Aquí queda un espacio de estacionamiento y para la entrada de ese camión que necesita abastecerse con esa bodega perimetral. Aquí justo también en el perímetro la bodega de la colección de arte. Un punto de encuentro, las 2 escaleras que suben a un sitio o a otro. Una pequeña recepción que al mismo tiempo que te recibe, digamos que te tapa la visual de todo lo que está pasando ahí atrás. Y justo, como les comentaba, una cosa muy simétrica de poder entrar por cualquier sitio. Aquí al final se organizó, digamos, una parte de oficinas, y esta es la oficina principal, que tenía también una escalera para un tapanco, que llegabas a un sitio en donde, y yo creo que, o sea, esto el cliente totalmente entendiendo que sus piezas también podían funcionar. Esto es una instalación, ahora la vemos en la fotografía, y vegetación que justo impide ese paso, porque ya saben las personas que trabajan aquí que esto es un espacio más privado, ¿no? Y que no deberían, digamos, de entrar por ahí. Este muro que se termina engrosando y termina dando también servicio a un archivo, a un site y a un área, digamos, de comida, de baños. Y por el otro lado aquí quedó como proyecto una residencia de artista, porque justo eso era algo que también el cliente quería implementar, ¿no? Ya que tenía un espacio más grande, traer a alguien para que trabajara, para que estuviera en la ciudad y quizás contribuir a la colección, ¿no? Estas fotos que se hacen 2 años después, ya digamos cuentan con el mobiliario pensado para el sitio, está más habitado, hay vegetación, y esto es lo que termina siendo al final esta bodega, ¿no? Que parece que no estaba, a mi parecer, no estaba completa sin toda esa vida que tenía que albergar ahí, ¿no? Como ven, es una colección muy vasta de cosas es decir, 2D, pero también bastantes ready-mades y esculturas que le venían perfectamente al sitio, o al revés, no sé. Y bueno, número 1, agradecer a Alberto Deris, que es la persona que hizo toda la sesión fotográfica de la obra, que sin él yo no podría estar contándoles, digamos, el relato de cómo sucedió todo esto. Y a Rafael Gamo por las fotos finales. Y un poco contarles el destino de este proyecto, que al final ya no existe como tal. Esta empresa se muda una vez más de lugar. Incluso el cliente me parece que ya no tiene la participación que tenía en esta empresa, y de alguna manera deshace la colección para comprar una casa de un premio Pritzker, y que desde ahí está todavía impulsando estas iniciativas de arte, culinarias y de conservación que le interesan. Pero bueno, esto pues es justo, o sea, cae perfectamente en esa arquitectura que les comentaba, que aparece por momentos, ¿no? Y que se destruye y que se desvanece y que cambia, y que no hay manera de, digamos, de parar esa transformación de la ciudad. Otro proyecto es justo Triada, el que comentaba Pilar, que es de 2018. Bueno, termina el 2018, pero este tiene igual una larga trayectoria en el pensarse. Ahí sí hubo muchísimo tiempo para desarrollar el proyecto, justo porque nosotros no trabajábamos ahí, entonces era muy difícil llevar las gestiones y nos costó muchísimo trabajo
llevar a cabo esta parte de los permisos y del ayuntamiento y demás. Son estas 3 casas que están en un terreno muy montañoso y tengo que explicar que la ciudad de Guanajuato justo se caracteriza por eso, por construirse en la montaña y que también tiene una gran colección de arquitectura monumento, pero el terreno donde nos tocaba trabajar es este, que está aquí, donde ahorita no hay nada, hay vegetación, y está un poco alejado del centro y por lo tanto es una urbanización nueva y como ven, lo que hay al lado es esa arquitectura de la que hablábamos que a veces no solo es que sea temporal, sino que esta nueva que a veces se sigue transformando, ¿no? Y esta nueva que a lo mejor no es exactamente la que interesa a quien esté catalogando o quien no le vea, digamos, un valor, como se entiende un valor histórico. Y entonces, por lo tanto, eso de alguna manera influye en el proyecto porque sabemos que no podemos, digamos, atarnos o dar una concesión tan exclusiva al contexto porque sabemos que de pronto se podría transformar, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay una condición de terreno muy importante a la cual sí hay que hacerle caso porque eso es algo que, digamos, de alguna manera como más permanente y lo que se decide es escalonar, o sea, digamos, cortar en 3 y seguir la forma del terreno y dar, o sea, usar eso para diferenciar estos 3 volúmenes. Y por el contrario, también utilizar la pendiente hacia el interior para empezar a distinguir espacios, ¿no? Eso es decir, uno entra aquí, digamos, a un, o sea, es realmente un garage muy pequeño, porque lo pedía, digamos que es algo que pedía la ley, entonces había que ponerlo sí o sí, pero bueno, es algo que después se termina utilizando como otras cosas, no necesariamente como garage. Una bajada en donde está el espacio principal con la cocina y un patio, ¿no? Y luego está la subida en donde hay una especie de estudio, una recámara y una terraza y todo ese bloque que está ahí atrás son cocina, baños y un área de lavado. Esto es a lo que me refería con que va siguiendo de alguna manera la fachada, el territorio, la montaña, cómo va bajando. Y de alguna manera pasan estas cosas que les comentaba, que o sea, es decir, no, como que no me importa mucho lo que está pasando alrededor porque fácilmente podría cambiar. Y digamos, utilizar también el color para esa diferencia que ya se estaba gestando en volumen también fue una parte muy importante. Y estos son los interiores que al final la escalera es, digamos, la que articula esos espacios. Casi no se necesitan puertas, aunque sea un espacio muy pequeño, la privacidad se consigue con estos desniveles. Y de alguna manera el registro fotográfico también habla de esta idea de que el habitar pues se va construyendo, ¿no? O sea, no es, esto está tomado en un momento concreto, finalmente hay más muebles o menos, o ya no está la escalera que se permitía poner algún foco o lo que fuese necesario. Y estas terrazas con la vista que sabíamos que se iba a generar por la condición de la montaña y de otra montaña que está justo enfrente. Y estos espacios también, como comentaba, pues reducidos, pero que de alguna manera son flexibles un poco para
para que el habitante los pueda ir customizando, ¿no? El tema de los materiales también aquí fue muy importante porque justo como no sabíamos qué íbamos a conseguir en el sitio o qué tanto tendríamos que llevar de otros lugares, aquí la labor del arquitecto Abelardo Villers fue muy importante, es el constructor y también el supervisor, o sea, es decir, también juntó como, digamos, dos momentos del quehacer arquitectónico en uno, y eso nos dio la oportunidad de ir resolviendo cosas en obra, ¿no? Justo con el conocimiento constructivo del lugar, fuimos resolviendo el tema del color y los aplanados, que es algo que fue prueba y error y que se resolvió ahí. El tema de la cantera, que no sabíamos también qué colores podría haber, qué formatos podría haber, y era ir a buscar al sitio el material adecuado, ¿no? Y de alguna manera esta idea que les contaba de que lo que está afuera, ¿no? O sea, lo que nos toca construir hoy, qué contexto se encuentra. Hay un punto en la construcción, ahora no está terminada, el que decidimos dejar este muro bajo, porque veíamos que esto estaba cambiando, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que el vecino, que esta ya es la cota, digamos, legal a la que podría llegar, iba a construir un segundo nivel, pero que no nos iba a tapar la vista, y entonces dijimos, perfecto, cambiamos esta idea del cerramiento de ese patio, pero finalmente terminó siendo algo más grande de lo que pensábamos, y con eso me refiero a que el contexto puede cambiar en cualquier momento, y de alguna manera pues ya cada uno en la casa intentó resolver con vegetación o con otros elementos el desvincularse de un muro que antes pensábamos que iba a ser una vista, y de alguna manera pues es un poco esa anécdota de contar qué tan volátil es la arquitectura en México, ¿no? Y en algunos contextos. Este otro proyecto, que es Casa Manifiesto, justamente trata esa otra arquitectura de la conservación, y además se sale un poco de los otros dos, que es realmente, digamos, una arquitectura para habitar, sino que más bien este es un proyecto de investigación y que termina siendo una exhibición. Y les cuento el antecedente de este proyecto. Es un concurso que hago con Juan José Cochen y Alberto Derix para la Bienal de Venecia de 2014, que si recuerdan era el curador era Kohlhaas, y era Fundamentals, y era Absorbing Modernity. Y aquí la idea era que queríamos contar qué ideas de la modernidad estaban todavía vigentes en México, en el México actual. Y entonces, en vez de contarlo por, digamos, autores o obras arquitectónicas, nos dedicamos a revisar archivos, o sea, todo lo que se hubiera dicho sobre arquitectura moderna en México, y hacer, digamos, un glosario de temas a través de las cuales podríamos explicar esos temas todavía vigentes, ¿no? Y por ejemplo, tomo uno, el de unidad de habitación, que era esta idea tan importante en la arquitectura moderna de hacer las casas en serie, las casas para obreros.
y que nosotros todavía seguimos haciendo de alguna manera esa idea de sembrar casas lejos de la ciudad, hacerlas en serie, y que esa idea seguía vigente todavía en México, ¿no? Las temáticas, esto es lo que era el pabellón, se iban acomodando en estas líneas y que al final terminaba siendo el dibujo de México en planta. Y bueno, al final no conseguimos, bueno, no ganamos el llevar el pabellón a Venecia, pero nos dieron un segundo lugar. Y de alguna manera eso nos permitió poner en valor lo que estábamos haciendo y buscar otras alternativas para llevar esto a cabo, ¿no? Y entonces concursamos una beca de fondos públicos de la Secretaría de Cultura, y nos dan la beca para hacer la exhibición. Y entonces aquí ya era el tema de decir, bueno, ya no es Venecia, ya no es algo global, tenemos que convertirlo en algo local. Y lo que decidimos es que íbamos a explicar esas ideas, pero en en un solo proyecto. Y eso es la Casa O'Gorman, que digamos es la que se considera como la primera casa funcionalista en México. Y el interés de Juan O'Gorman, el autor, que la construye a sus 24 años, todavía estudiando, bueno, recién salido de la carrera, pero sin el título, él lee y relee el libro de Hacia una arquitectura, y que justamente es, digamos, el manifiesto que viaja a todos esos países, y que es justo lo que intentaba demostrar Kohlhaas con la Bienal, que al final todo el mundo tenía una guía de cómo hacer esa arquitectura internacional. Entonces nos interesaba mucho ya ahora nos concentramos sobre todo en esos ideales de ese manifiesto, y que terminan siendo, perdón, aquí como contexto explico muy rápido, esta es la casa y aquí está el estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, que precisamente la construcción de esta casa sirve como de muestra, por así decirlo, para que Diego Rivera, o sea, invitar a Diego Rivera y decirle, me gustaría construirte el estudio, y justo tengo un terreno aquí al lado, y viendo lo que ya había construido Juan O'Gorman, Diego le da el encargo de las dos casas estudio. Entonces, ¿cómo hacemos esa traducción a la casa? Por un lado, tenemos otra vez estas temáticas, de alguna manera más sintetizadas, que hablan de algunos temas muy importantes, como el polvo mágico, que es el uso del concreto, que en ese momento se empieza a introducir a México y en el mundo en general. El uso del automóvil, que también era una idea muy importante y que termina no solo moldeando las casas modernas, sino la ciudad moderna. El tema de la arquitectura visible es lo que nosotros nombramos como el uso del cristal, que cobra una importancia muy importante el unir el exterior con el interior. La idea de máquina de habitar, que tiene que ver cómo todo tenía que encajar funcionalmente, ¿no? O sea, lo que entendemos con que esa casa moderna tenía que tener todos los servicios, tenía que tener esa cochera, y además, no solo eso, sino que tenía que mostrarlo.
ahora lo vemos. Contra la tradición es esta idea de que esas casas en las que vivía la gente siempre las describieron como es que es una casa insalubre, es una casa vieja en donde no es bueno para el ser humano vivir ahí. Y entonces había toda esta idea de ir en contra de lo que había y además proponer justo una casa para el hombre moderno. Por el otro lado, la idea de planta libre, que es justo el utilizar pilotis y por el contrario, o sea, es decir, sí, y por el contrario, utilizar el muro no como estructural, sino que termina siendo un elemento que también que es más bien estético y con el cual se puede jugar más. Y la parte de en serie, que es justo lo que hablábamos antes de que que la industria de la vivienda estaba explotando y tenía que, digamos que el ideal justo era hacer vivienda en serie, industrializada. Y, y por el otro lado, bueno, usar elementos que ya no fuesen artesanales, ¿no? De alguna manera. Y entonces explico muy rápidamente estas ideas, o sea, precisamente esta escalera que habla de que el concreto es un material bastante noble y que se podían hacer las figuras que se quisieran. Y entonces, de alguna manera, esta escalera escultórica que no es realmente necesaria, pero que está ahí para demostrar que el polvo mágico, que el concreto puede hacerlo. El tema de las ventanas que veíamos, de la arquitectura visible, aquí las chimeneas y todas las instalaciones vistas, las que se pudieran hacer. Dejar este pórtico no solo como entrada, sino, o sea, justo para mostrar sobre qué está sostenida la casa. Estas bajantes exteriores, como comentaba, el tema del cristal y las ventanas. Y aquí pasó algo muy curioso, que al final parece que la pintura de la fachada está simulando esta estructura en concreto, pero que finalmente no sabemos si no lo logra o no le alcanza el dinero o constructivamente no se puede resolver, pero es algo curioso también. La idea de que todas las puertas tuvieran una misma medida, que fuesen, la idea es que eran prefabricadas, pero seguramente se hizo en un taller de herrería, pero digamos que en serie, porque todas eran iguales y con un panel de fibrocemento que fuese algo industrial, que no fuese algo hecho a medida o artesanal. Mostrar lo que decíamos, el calentador, porque o sea, las innovaciones de la época, es decir, la comodidad de la casa era algo muy importante de mostrar. Incluso el tema del baño, ¿no? O sea, nos interesaba registrar y entender que cada una de las cosas que aparecen ahí no son fortuitas, o sea, tienen una intención de ser. Esta es la galería que se ve desde fuera y cómo igualmente, o sea, no solamente con poner cristales suficientes, sino también hay que abrir esa arquitectura hacia el exterior y termina siendo esta fachada plegable. Como ven lo de los tinacos, este es un pasaje para el auto. Aquí, por ejemplo, esto es de las cosas que nos interesaban mucho, entender que la puerta por la que se entra a esa casa es una puerta para
coche. O sea, la medida que tiene es para el auto, no hay una entrada peatonal como tal. Ya sea porque la idea es que tú entras a tu casa en el coche, porque debes de tenerlo, ¿no? Pensando en esta arquitectura, o porque es lo más importante y después el peatón ya podrá entrar por ahí. Y como les comentaba, la idea de que los muros ya empiezan a ser, se tiene que diferenciar que no es un elemento estructural y entonces empiezan a ser curvos, empiezan a tener color. Justo es darle ese sentido de esas ideas que Juan O'Gorman está leyendo hacia una arquitectura de Le Corbusier. La idea del armario empotrado, que también es algo que está en el libro, o sea, es decir, esta casa reproduce casi a manera de manual todas las recomendaciones que Le Corbusier escribe en 1914 sobre lo que debe de ser la arquitectura moderna y la vivienda. Y bueno, el tema del armario es que debe de estar integrado a la arquitectura, no debe de ser un armatoste fuera, y todo debe estar en perfecta consonancia para suministrar las necesidades del que habita, ¿no? ¿Cómo es que esto termina siendo una exhibición? Lo que hacemos es justo lo que les acabo de platicar, digamos, hacer un inventario de todos esos objetos que conforman la casa, ir a dibujarlos, ir a reconocerlos, medirlos y luego transformarlos en una maqueta 1:5, que son estas piezas en MDF, y que después se termina haciendo, aquí se vierte un silicón para hacer estos moldes, y después vertir casi como un elogio al material del cemento, pero en este caso es yeso con pintura, reproducir otra vez con esta lógica de reproducir en serie todos esos elementos de la casa. Y entonces aquí pues son las pruebas de, ok, cómo van saliendo bien. Y en este sentido ya tenemos el molde, pues podemos hacer todos los que queramos. O sea, podemos hacer no solo una casa, sino 100. Estas son todas esas piezas de ladrillo que después terminamos conformando un muro. Y esto termina siendo la exhibición en donde, como ven, cada uno de los elementos se explica con esos códigos, con esos grandes temas que veíamos en un principio, y nos interesaba también explicar cómo está hecho y que la lógica de la exhibición también está hecha con la lógica con la que está hecha la casa. Todas las piezas eran importantes, o sea, no dejamos, me parece que nada fuera de lo que encontramos, de lo que conforma. Y la idea general de todo esto es entender que el ideal, o sea, las ideas moldearon esa primer casa funcionalista como cualquier otra casa funcionalista. El tema de la naturaleza también, como esos cactus que de pronto se convertían en muro y estaban totalmente domesticados y que se decidía dónde iban. Y el eslogan o como manera de subtítulo de Casa Manifiesto, la arquitectura no es inocente, habla justo de eso, ¿no? Que la arquitectura estaba al servicio de una idea, que no había ningún elemento de la casa que no apareciese en ese manifiesto que llegó a México y que llegó a cualquier otro país.
al final también tuvimos una exhibición en la misma casa. Y aquí lo que decidimos hacer era no llevar todas esas piezas, sino justamente como ya estaban en sitio, pues ponerle las etiquetas y que hubiese digamos, hoja de sala que más o menos fuera explicando cada una de estas etiquetas y entonces entender que este código se puede ir a buscar a la hoja de sala y entender por qué, qué relación tiene con esos ideales de la modernidad y por qué cada una de las cosas tenía un sentido de ser y de estar ahí. Me interesaba muchísimo explicar justo este proyecto, que creo que se sale un poco de lo que han explicado otros ponentes, porque nos dimos cuenta que podíamos ser actores y de crearnos oportunidades como jóvenes arquitectos que éramos en ese momento. Y que me parece muy importante que los estudiantes que están escuchando esto ahora sepan de esta experiencia, porque justo como jóvenes o como estudiantes que a lo mejor no tenemos todas las oportunidades ahí en la mesa todavía, una manera de crearse oportunidades es de buscarlas nosotros y concursar y de financiar de alguna manera los proyectos que nos interesan. Y con esto termino. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Para Sí. continuar la sesión, vamos a dar la palabra a Pablo Rojas, quien nos va a coordinar las preguntas y va a iniciar la sesión en esta segunda parte con Lucía. Gracias, Claudia. Bueno, agradezco a Claudia y a la facultad la oportunidad de poder conversar con Lucía. Te propongo, Lucía, más como una conversación que creo que tengo una serie de reflexiones que me aparecen viendo tu trabajo. Quizás podemos compartir ese como intercambio de reflexiones más que pregunta-respuesta. Quisiera partir justamente con este último proyecto. Bueno, la idea general es que la arquitectura es una idea y esa idea se materializan en el proyecto. Y al parecer la intención tuya era pesquisar a partir del proyecto la vigencia de esa idea. ¿Qué tan vigentes esas ideas todavía estaban? Cuéntanos un poco acerca de esas ideas que tenía O'Gorman y quizás la meta de este proyecto lo que buscaba era hacer revisión de ellas para ver su estado de vigencia o redefinirlas, porque en la época en que esas ideas fueron creadas ya ha caducado. A ver, perdón, el tema de lo de la vigencia es algo que llevamos o que nos interesaba contar en la parte de la Bienal. Y luego, de alguna manera, eso no es que fuese abandonado, pero como que se quedó ahí aparcado. Y con el tema de O'Gorman era, sobre todo, explicar que la arquitectura, por lo menos en ese momento, tenía unas intenciones muy claras, ¿no? O sea, es decir, no existía ningún elemento, no se podía diseñar ningún elemento sin que existiera en ese manifiesto, básicamente. No sé si... Sí, lo pregunto más porque en otra conversación que tuvimos hablábamos de que tú veías reflejadas muchas de esas ideas todavía en el México, digamos, como moderno. Pero que Sí. esas ideas que dieron cabida, digamos, lo que nació de esa idea fue una época en que ya caducó. A eso iba con
con la pregunta. ¿Cuántas de esas ideas todavía persisten y cuál es la necesidad de redefinir esas ideas? Porque es otra Claro. época. Sí, bueno, ok. A ver, es que yo creo que justo al momento que lo hicimos quizás no estaba como tan cambiadas las estrategias de la ciudad, pero Ujú, sin duda, por ejemplo, todavía vemos que el automóvil tiene muchísima importancia, ¿no? O sea, es decir, ujú, eh, por supuesto que se está revirtiendo, pero yo no veo que del todo hayamos cambiado em, eh, de ideología en ese sentido. ujú, Em, Como que sigue existiendo la parte del automóvil y se está de alguna manera parchando o así, ¿no? ujú, Malamente estas ideas como de que, no, es que sí, el peatón sí, al final sí, sí era primero, ¿no? Eso por una parte. Y aquí todavía siguen habiendo estas, digamos, grandes urbanizaciones lejos de la ciudad que obviamente necesitas autos, es decir, eso es como una justificación de que exista porque está el aparato y lo puedes usar y no hay ninguna restricción para ello. Y bueno, México siendo un país que el petróleo es como la cosa más importante, parece que, o sea, incluso como que se exacerba, ¿no? La idea de que necesitas un coche para todo. Eh, y bueno, no sé si hay como varias temáticas con eso. Sobre todo eso es la que se me ocurre que es bastante, se puede entender como muy fácil y como muy, está ahí, ¿no? Sales a la ujú. calle, está ahí. Sí, me pasa también que cuando lo conversamos, que el proyecto como la planta y el predio como plot también tienen relación con esta idea de hacer una casa aislada en un terreno, digamos que era, como habíamos conversado en el club de tenis, entonces esta idea de ciudad también como jardín, que va en la misma línea de que tú dices, no solo como del automóvil, sino que el predio, digamos, terminan siendo todas casas suburbanas o que hay que construir en esta especie como de límite entre ciudad y campo. Sí, exacto. Hay que recordar esa parte de la arquitectura moderna en el que habla, eh, no sé si pensamos como en la unidad de habitación, que es como, o sea, lo vendían como este edificio en medio del campo, ¿no? Porque eso es bueno, o sea, porque eso es saludable, porque estar en medio de la nada. Y sí, no. Y lo que dices, ¿no? O sea, precisamente eh, el que la casa se remeta y, y no continúe con la ciudad, eso todavía lo seguimos viendo también, ¿no? Y Ujú, sí, o sea, justamente el crear esta, digamos, contorno, pues seminatural, porque ya, yo creo que ya casi no queda nada. Sí, tiene justo esas implicaciones y sigue sucediendo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier tipología de casa, no sé si es como tan urbana todavía. ujú. Sí, bonita la foto que mostraste ahora, eh, porque muestra como la ciudad ha ido como comiéndose o emergiendo sobre esta otra casa que antes en realidad era como un sitio que no tenía nada alrededor y era solo vegetación. Y creo que la foto que mostraste ahora en blanco y negro, y creo que es actual, da cuenta de cómo la ciudad ha ido creciendo y esta idea de, digamos, de este plano donde está puesta la casa ya está desdibujada. Sí, exacto. O sea, como hemos ido cambiando la ciudad. Bueno, o sea, es decir, yo no conozco la naturaleza. Me sorprendía muchísimo la conferencia de Cazzu que hablaba justo de un contexto tan natural que, o sea, para mí es impensable, ¿no? Eso también eh, eh, no lo conozco. Y esa foto que seguramente serán de los 40, 50, están Ujú. lejísimos en el tiempo, ¿no? Sí, lo último con esto, eh,
pienso en el otro proyecto que conversamos, que era tuyo, que hablaba precisamente de estos vacíos que quedaban, el proyecto de cartografía de la temporalidad, que hablaba como de estos predios que iban quedando vacíos y de esta ciudad, digamos, que se sigue expandiendo, que probablemente también manteniendo esta especie de idea de vivir medio suburbano y no sigue creciendo en densidad. Y en ese proyecto que tú tenías habías pesquisado cada uno de estos sitios que estaban cerca del cordón de Ciudad de México, donde todavía había muchos sitios, digamos, en abandono o que los proyectos que estaban ahí ya se habían derrumbado y quedaban estos grandes vacíos, y tú veías cómo la ciudad se seguía expandiendo a pesar de que había una cantidad importante de sitios que todavía estaban esperando recibir proyectos. Sí, la verdad es que es una cosa que no se explica muy bien porque justo creo que varias administraciones de la ciudad siempre hablan de parar la expansión, de eh, utilizar el suelo que ya está urbanizado y de alguna manera concentrar los esfuerzos ahí, pero me parece que, eh, bueno, uno, no hay un plan así, digamos, como tan claro de utilizar justo esta condición de la que hablaba, ¿no? O sea, que tan rápido desaparece la arquitectura. Uh-huh. Y justo un poco el trabajo que hago va, o sea, digo, no es la meta final, pero una de las metas finales es eh, cuestionar los modelos con los que intervenimos en la ciudad, porque a veces no están hechos a medida, ¿no? O sea, creo que había otros, no me acuerdo si era justo Alejandro que hablaba de que pues, importamos modelos a Latinoamérica Uh-huh. y que no siempre nos encajan tan bien. Y justo me parece que la idea de ver que tenemos una condición que cambia tan rápido todo que a lo mejor eso lo podríamos potenciar para desarrollar la ciudad, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido sería el tema. Voy a aprovechar, ya que para que no hayan tantos saltos, Carla Blanchard hace una pregunta también sobre la Casa Manifiesto. Lo voy a leer tal cual como está en el chat. Dice: ¿el proyecto Casa Manifiesto es un proyecto artístico? Me imagino que es una pregunta. ¿Qué aspectos curatoriales tomaron en cuenta para proponer la colocación de las piezas de la manera en que la colocaron en el espacio? Lo de que sí es un proyecto artístico, pues yo creo que tiene justo como una parte artística y, y otra parte de que sí es de investigación completamente y otra parte de arquitectura, ¿no? Y un poco creo que también es por el equipo que nos conformaba, ¿no? Es decir, Alberto Deris, que es artista también y que manejaba muy bien esa escala de cómo presentar las cosas en la galería. Se me olvidó decirlo, eso estuvo en la Galería Ben-Yure en la Facultad de Arquitectura. Y sí, o sea, sí creo que, o sea, al final terminó siendo una producción artística totalmente. O sea, eso lo hicimos con artistas. Nosotros no sabíamos hacer ni moldes ni la parte del silicón. O sea, fue como, ¿qué necesitas? Te lo damos, queremos esta pieza, ¿cómo le hacemos? Y había así un grupo como de 5 personas, artistas todos, que sabían justo cómo producir lo que queríamos hacer. Y sobre la disposición, bueno, como se hace en, yo creo que un poco como trabajamos nosotros los arquitectos, era también a prueba y error. Se hizo una maqueta del espacio y entonces también ahí decidimos en qué escala tenía que ir para que justo no quedara muy grande, muy pequeño, cómo iba a estar más o menos dispuesto, pero a la hora del montaje también decidimos cómo debía de, de estar como puestas las piezas, ¿no? Uh-huh. Eso, no sé si me dejé algo
o ya quedó como contestado. Sí, yo creo que sí. Aprovechando ese enganche que te lo voy a preguntar, pero quizás más adelante, pero vamos a aprovechar ahora para ir cerrando eso. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Yo sé que Alberto también es arquitecto, pero cuéntame un poco de esta experiencia de trabajar con grupos más, llamémoslo así, como multidisciplinarios, o trabajar con artistas que tú con Alberto han colaborado bastante, tanto en exposiciones como tú construyendo parte de sus trabajos también. Hay una relación ahí bien interesante entre ambos. Claro. Yo creo que está muy bien bueno, no sé si sería como multidisciplinar, suena como mucho, Ujú, pero, o sea, bueno, sí te entiendo ujú, lo que quieres decir. Yo creo que es algo que está muy bien porque justo, eh, eh, c- digamos que bueno, no sé si la disciplina, pero lo que hacemos, yo creo que a veces nos lleva por caminos diferentes y por lo tanto por referencias diferentes, ¿no? Y entonces el trabajar con un equipo, también traigo a colación a Juan José Cochen, que ujú, también me parece que tiene otro perfil que es más de investigación, de escribir, o sea, todo lo que sea texto y demás, digamos, era como nuestro punto de apoyo. Al final, em, lo que logramos era, yo creo que tener como una visión muy completa, ¿no? De lo que queríamos hacer. O sea, no solamente de lo que lo que se terminó explicando en la exhibición, pero creo que cada uno tenía una visión diferente y eso nos ayudó a completar un panorama más interesante y más rico. ujú. Eh, Esta es como una pregunta media capciosa. Respecto del título, la arquitectura no es inocente, Sí, que claramente es un título provocador. sí. Tengo la duda si la intención es poner a la arquitectura como cómplice de algo más, o la idea es tratar a la arquitectura como que no es ingenua en sus intenciones, o ambas dos. Sí, era un poco ambas. O sea, como que podía tener como una lectura de decir, eh, o sea, así lo explica además Juana Gorman en su biografía, ¿sabes? Es como de, yo no sé nada de teoría. O sea, yo no estoy aquí para pensar, yo estoy aquí para hacer. Y entonces este libro me está diciendo que haga esto, yo lo hago. Y entonces como Ujú, de, a ver cómo. Eh, entonces, o sea, estás diciendo que si hay algún tema, vayamos al autor del libro directamente, porque tú no eres responsable de las ideas que están ahí escritas. Y de alguna manera también la otra lectura, ¿no? De decir, o sea, por supuesto sabes qué es lo que estás haciendo. No es, o sea, o sea, esa casa yo creo que Juan O'Gorman la vendió como, o sea, como no tienes una idea, ¿no? O sea, es decir, se consiguió el encargo de Diego. Había un letrero en la, o sea, realmente no, se supone que esa casa era para el padre, pero nunca la habitó y entonces la ponen a alquilar. Y hay un letrero que decía casa moderna para renta. O sea, es decir, estaba jugando el papel. Eh, y entonces sí, un poco lo pensamos con ese doble filo en el que pues no queda claro la arquitectura qué posición. A veces toma una, a veces toma otra, ¿no? ujú. Súper. Pasemos a la parte más como urbana, que creo que es bien interesante tanto en Taco como en Triada, que, que yo creo que quizás nosotros no estamos tan acostumbrados a ver, porque normalmente los proyectos, sobre todo chilenos que se exportan, siempre son proyectos que están como en medio del paisaje. Y tú nos comentabas recién que para ti eso te parecía como muy ajeno, esa arquitectura. Sí. La tuya tiene que siempre lidiar con este como contexto urbano y con esta huella urbana. Quiero partir con el Taco In. Eh,
Creo que el proyecto de Taco Inn aprovecha una situación urbana a favor y hay una redefinición tipológica que creo que es importante mencionar, que un edificio que es industrial, o sea, un galpón, pasa a ser un edificio de oficina. Ahí hay una redefinición tipológica, pero ambas situaciones convienen al tener que mantener la arquitectura existente. O sea, no es un edificio tradicional de oficina, porque es un galpón, y al mantener la arquitectura existente, inevitablemente termina por redefinir la tipología de oficina, solo por el hecho de mantener el volumen o la espacialidad planteada por el galpón. Esa condición previa, sin duda, enriquece el proyecto de arquitectura, es decir, esto tiene algún valor, y me ayuda a redefinir también tipológicamente el proyecto que tocaba hacer, que era este proyecto de oficinas, que es una oficina en el sentido como poco convencionales, pero empuja quizás a redefinir también el concepto más, entre comillas, tradicional de oficina. Sí, desde luego. A ver, yo también creo que se hicieron en un momento en el que creo que eso se puso de moda. O sea, o no sé si es que ya llevaba de moda un rato, pero el cliente tenía muy claro que quería una reconversión de una bodega, o sea, o de una, por lo menos una industria ligera o algo así como un taller mecánico. O sea, eso estaba dentro de las peticiones del cliente. Y bueno, y yo creo que además vinculado mucho a la parte del arte, porque casi todas las galerías en ese momento se estaban mudando justo a estos grandes espacios como de bodega, y él conocía muy bien ese mundo. Entonces, había una petición específica de que las oficinas se desarrollaran en esa tipología de reconversión, o de eso es lo que decías ahora, ¿no? Perdón, es súper interesante eso, cómo el cliente empuja el proyecto. Digamos, esta especie como de imaginario y esa sensibilidad con el arte, de estar acostumbrado a ver exposiciones, de ver estos grandes espacios, a pesar de que él tiene que hacer una oficina, está soñando igual con tener estos grandes espacios como industriales, bien, bien interesante como caso. Sí, 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 totalmente. O sea, es un cliente atípico. O sea, es como el típico cliente que te pintan en la carrera que no existe. Bueno, Ujú. pues me tocó en la primera obra que hice, y fue como increíble, ¿no? Eh, sí, él tenía una visión muy clara de lo que quería, y eso sin duda ayudó a que llegara a buen término el proyecto. O sea, nunca dudamos en casi nada. O sea, porque había un objetivo final clarísimo. Y bueno, también fue un poco la suerte de sí haber encontrado lo que Ujú. estaba buscando, porque no fue fácil. O sea, fueron unas búsquedas intensas. O sea, yo me recorrí la ciudad. Digo, afortunadamente la localización de esto estaba acotada a que no se hiciera más de 20 minutos en coche de su casa, lo cual ya acortaba muchísimo el territorio. Pero el buscar exactamente algo como eso, o sea, que sí era como el sueño de la oficina, fue una suerte también. O sea, no hay otra manera de explicarlo. Ujú. Y respecto como de esta nueva oficina que terminó siendo, porque el espacio es muy grande, al final la privacidad se puede resolver por distancia y no por particiones. Sí, Cuéntame un poco más de eso. sí, bueno, o sea, a ver, como te dije, en realidad como que se fue resolviendo como no había un plan. O sea, esa parte también de la privacidad yo creo que se fue resolviendo en el día a día, ¿no? En el que justo yo creo que él veía, bueno, pues si pongo esta escultura aquí, ya con eso se resuelve, y entonces, y si no funcionaba, pues se ponía otra pieza, y que si funcionara, o vegetación, o sea, eso, y al igual que la obra, la manera de habitar, que es como bastante, eh, pues eso, ¿no? O sea, que la vida de alguna manera fluye y busca sitio. No había este plan regulador moderno, de alguna manera, para traer a colación lo otro, porque no era un proyecto así, y porque además no había tiempo
para pensarlo todo. Entonces, como que se fue resolviendo poco a poco. Hay una cosa chistosa que me estuve acordando estos días, que su oficina ya no tenía puerta. Entonces era un dilema para los trabajadores que ya no podían llegar y tocar y saber si estaba disponible. No me acuerdo cómo se resolvió, o sea, no sé si tenía entonces que llamar a la secretaria de recepción para ver si los podía recibir. No me acuerdo, o era como que entrabas como sigilosamente y entonces como que tal vez gritabas y cambió totalmente su manera de trabajar y de relacionarse, sin duda. Bonita esa fricción. Quisiera tocar como que en este mismo proyecto lo que también me parece fascinante dentro de otras cosas que hemos estado conversando es que como a la vez también hay estudiantes, es que no hay un concepto, que es como normalmente en un taller te enseñarían a hacer dentro de otras opciones. O sea, un concepto, un partido general, una abstracción de algo que ya existe. Aquí no había tiempo para decir, bueno, mi idea es, o el concepto este. No, es un trabajo en ese sentido como más arqueológico. Es un proceso de diseño que va apareciendo a medida que las capas también de la historia van emergiendo, a medida que van demoliendo y van viendo qué cosas vale la pena mantener, qué cosas no, qué cosas se pueden como reacomodar. Y en ese sentido creo que, como dice Thomas Emerson, todo diseño a la larga es un rediseño. Es una reorganización de las cosas que ya están. Creo que eso es interesante en ese proceso. Que yo creo que aquí en Chile muchos están muy sorprendidos con eso. Que no es muy habitual aquí que pase que uno haga un proyecto sin algún plano, sin nada, sino que en el momento tomar todas las definiciones en obra. Sí, Creo que es sí, bonita esa parte. sí, sin duda. A ver, yo insisto que hubo muchísima suerte en encontrar un sitio que de por sí como que ya, eh, no sé cómo decirlo, ya estaba hecho a la mitad del trabajo, ¿no? Porque era una, pues sí es una reconversión, pero más bien era casi como un rescate de las estructuras que ya había y una interpretación mínima y adecuación mínima de lo que se necesitara, pero justo como que creo que no, o sea, no había tiempo para proyectar, pero no sé si tampoco cabía un proyecto en ese, en ese lugar. O sea, es decir, como que ya todo estaba más o menos hecho, ¿no? Y Ujú. como te comentaba, al final casi como que el sitio más bien nos dijo, o más bien nosotros tomamos referencia del sitio al repetir una escalera que encontramos ahí de servicio, que se convierten en estas escaleras principales, era pues, el mismo detalle, o sea, no, o sea, ni siquiera había que dibujar ningún detalle extra porque nada más era hacer mención a lo que ya había. No había necesidad de hacer nada más. Ujú. Sí. Va en la misma línea, pero voy a enganchar lo último que escribe Claudia aquí en el chat también, sobre si se tomó en cuenta las opiniones de los usuarios y los trabajadores. Creo que algo de eso se comentó. Creo que lo de escalera es súper interesante, esta idea de decir, cópiame esta escalera pero más grande, como proceso de comunicación. Creo que a lo que apunta Claudia, imagino que nosotros anticipamos es que quizá no era solamente el cliente, tú y el constructor, sino que también hubo una interacción con los trabajadores, cómo ellos podían hacer ciertas cosas y si eso se podía acomodar o no al proyecto en ese proceso bien adrenalínico que me imagino que tuvo que haber sido. Sí, bueno, la verdad es que no lo menciono, pero, o sea, porque lo doy por sentado, pero aquí las obras funcionan así, o sea, digo, no, o sea, desconozco cómo funciona una obra en Chile, pero sí, aquí el maestro albañil, carpintero, herrero, eh, termina siendo una parte fundamental en la decisión de cómo se hacen las cosas, porque uno tiene más experiencia que tú y dos,
sabe qué solución puede hacer mejor que otra persona, ¿no? O sea, es decir, ya tiene, digamos, una experiencia personal. Y entonces dice, no, pues a ver, esto yo ya lo he intentado y esto no funciona, hagámoslo así. Y sí, sin duda yo en todas las obras que he estado es un partícipe súper importante de cómo se termina ejecutando algo. Ujú. Ya para ir cerrando, que me imagino que estás cansada y ya lleva un buen tiempo. Me parece muy interesante con los proyectos en general, con esta mirada a lo no monumento, a lo no monumental, sino que situar esta mirada a la ciudad, a ese otro 90% de ciudad que hay, que existe, que probablemente es la fibra que le da estabilidad a toda esta arquitectura que es más singular. eh, que me parece que es una condición bien interesante en tu trabajo y que no solo al final se ve reflejada en obras, digamos, como en edificios, sino que también en algunas investigaciones que ha hecho. Esta investigación sobre los sitios, déjame buscar el nombre, sobre las cartografías de la temporalidad, me llamó mucho la atención que si uno hace como el catálogo de edificios, monumentos en la ciudad, cuánto espacio, cuánta superficie cubren, es un porcentaje muy bajo, y cómo no le hemos prestado atención a esta otra arquitectura, sobre todo en el contexto urbano latinoamericano, que ocupa, digamos, el 90 y tantos % de esa como fibra urbana. Me parece muy interesante como tu reflexión de darle pie o poner atención a esta como ciudad informal. Sí, bueno, no es informal porque tiene forma, Claro. pero Fuera de regulaciones. no, y es que a lo mejor sí está regulada, Ujú. simplemente, y ese es el tema, o sea, considero que hacemos arquitectura con, o sea, con otros valores que los que hoy en día entendemos como historia. O sea, es decir, em, si la arquitectura nueva que hacemos sobrevive a los sismos y sobrevive 100 años y nos sobrevive a nosotros, porque esa es una de las condiciones que tiene que haber para catalogar algo aquí en México, es que el autor tiene que estar muerto. Entonces, bueno, pues primero nos morimos y luego sobrevive. Y si pasa todo eso, y a lo mejor está súper bien construida, quizás no es nada. O sea, quizás nunca jamás va a entrar en un catálogo de protección. Em, y bueno, eso es, digamos, una parte. Y la otra es que, por eso decía que casi como que las temáticas nos las dan el contexto, porque, o sea, yo salgo a caminar por la calle y justo veo eso. O sea, veo huecos, veo una arquitectura que no tiene nada que ver con lo que dice la ley de monumentos históricos, arqueológicos ni artísticos. Y entonces me pregunto como de, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, un poco también para explicar que no es una casualidad que me dedique a ponerle atención a esto, ¿no? Sino que es que mi ciudad es así. Y me parece interesante reflexionar sobre eso. Ujú. Como para cerrar esa reflexión, ¿qué cosas has podido, eh, cómo decirlo, con qué cosas te has podido encontrar para darle estabilidad a esta ciudad que va en constante cambio cuando te toca proyectar? ¿Cómo tienes con esa situación de cambio permanente? ¿Cómo tú lo controlas en el proyecto? Si es que lo quieres controlar también. Porque veíamos, por ejemplo, que dejabas unos muros medianeros, yo sé que es un caso súper específico, pero ya has podido ver esto, cómo lidiar con estos procesos, cómo darle estabilidad a estos procesos. Eh, o sea, yo creo que precisamente el tema es que, o sea, no sé si podemos darle estabilidad. O sea, a Ujú. mí eso es como un poco como el aprendizaje y digamos, en lo que voy de esta reflexión, porque es que es inevitable. Entonces, un poco las preguntas van más en qué puedo hacer para utilizar
esto como a favor de esta condición y un poco a favor de lo que queremos hacer y de la ciudad que queremos tener y de la arquitectura que queremos hacer. Ujú. Creo que sería un poco eso, no sé. ¿Y cómo se utiliza a favor? ¿Tienes alguna como respuesta para eso? Todavía no Oh. está en construcción. Pero, o sea, un poco lo que quiero decir es que, y lo mencionaba hace poco, ¿no? O sea, que creo que los modelos de ciudad tienen que salir de estas condiciones naturales. Eh, y no me parece como tan difícil. O sea, es nada Ujú. más poner los temas sobre la mesa. No es que, no sé, es decir, siempre va a suceder esto y también habrá que conservar lo que se tenga que conservar y darle su sitio y entender esa parte histórica de la ciudad. Y por el otro lado, ver cómo se combina esta constante transformación, que no podemos parar. O sea, ni aunque yo te diga, mira, este es el plan, Ujú. no sé si, no creo que funcione, ¿sabes? Creo que en triada la respuesta desde mi perspectiva que tú das, porque me acuerdo que conversamos que, viste, que todo esto estaba cambiando alrededor, que no había Sí. nada estable, que no había nada necesariamente a qué vincularse, la necesidad en ese sentido del proyecto de la arquitectura de crear su propio contexto, que es básicamente lo que tu proyecto termina haciendo. Crear su propio contexto. ¿Qué Ujú. quieres decir con eso? Con que el proyecto opera o ocupa ciertas reglas como de proyecto para crear, digamos, la obra, el escalonamiento, cierta como densidad material, las distintas como terrazas que vas creando, etcétera. Como que el proyecto se relaciona o se explica, digamos, en esta lógica sin necesidad de tener que copiar lo que está al lado, porque lo que está al lado está constantemente cambiando. Claro, sí, sí, desde luego, sí. Bueno, no, es una lectura que no he hecho, pero sí, está interesante también entenderlo así. Ujú. Claudia, eh, solo quisiera agradecer a la gente que está acá, bueno, obviamente a Lucía, pero a toda la gente de Latinoamérica que está viendo esto. Es muy interesante y yo creo que es reconfortante también para la universidad poder volver a conectarse con Latinoamérica, digamos. Y creo que estas charlas, si tienen algo de positivo, como han sido planteadas, es precisamente poder tener esta diversidad, pero a la vez estos puntos de encuentro que tienen nuestras ciudades, y eso creo que de todas maneras es ganancia para todos los que estamos acá presentes. Así que agradezco esta oportunidad también. Los dejo con Claudia. Gracias, Pablo. Gracias, Lucía. Ya estamos al final de la tarde. Ha sido interesante compartir este espacio, como hemos dicho, que es un espacio también de aprendizaje para todos nosotros. Y de alguna manera, felicitarte también por tu trabajo. Los comentarios en el chat son también súper buenos, igual que con los otros expositores, siempre un trabajo interesante. Así que nada, le doy las gracias a Pablo también por coordinar las preguntas, por conversar contigo. Sabemos también que hubo un trabajo previo en esto, así que gracias por el tiempo a ambos que ha significado este trabajo. Damos la despedida entonces. Los dejamos a todos invitados, porque además esta es la Semana Mexicana, entonces los dejamos a todos invitados para el miércoles, que tenemos ya la última sesión de este primer ciclo, que nos acompaña la oficina o el estudio Macías Peredo, y probablemente va a estar Salvador Macías con nosotros, así que es otro de los arquitectos con mucha trayectoria, que obviamente va a tener también un discurso probablemente diferente al que nos presenta Lucía, y eso también es bueno y va a ser interesante ver desde otro discurso de un arquitecto mexicano también cómo se entiende esto de las arquitecturas latinoamericanas, quizás. Así que nada, doy las gracias también al decano, a Pilar, que nos ayudó hoy día en la presentación de Lucía, nuevamente a Pablo, y a todos los que han participado hoy día y han venido participando además en las sesiones anteriores. Tenemos gente de Colombia, tenemos gente
de Bolivia, que han estado permanentemente con nosotros. Así que muchas gracias también a nuestros alumnos y a los profesores que han participado. Gracias a todos y nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias. Chao, Hasta Lucía. luego. Gracias. Chao, Lucía.